sino que pues van a hablar de la empresa y de las oportunidades que tienen para egresarlos de la facultad. Entonces, les voy a dar la bienvenida y les voy a presentar a cada uno de ellos. Tenemos a Sergio Durán, voy en el orden que está en la pantalla. Sergio Durán, bueno, pues él es de casa, él es actuario egresado de aquí, también estudió algo de economía en el INAM y pues fue de los primeros alumnos que empezaron a presentar exámenes de la SOA. Tiene 5 de los exámenes y otras certificaciones, principalmente por ejemplo el SAS. Actualmente es consultor en Mastercard y pues, su principal actividad es ver estrategias de negocio en mundos digitales y de innovación. Así que bueno, Sergio es quien les va a dar la plática técnica. Bueno, y junto con sus colegas nos van a presentar más acerca de Mastercard. Bueno, a lo mejor debería haber empezado por María Fernanda. María Fernanda, pues ella ha sido nuestro principal contacto en la empresa. Ellos se acercaron a nosotros, están muy interesados en los alumnos de la facultad. Y María Fernanda, pues es licenciada en Administración y Recursos Humanos de la Universidad Panamericana. Comenzó en marzo de 2014 en el programa de becarios de Mastercard y desde el año 2015 es parte del equipo de recursos humanos como coordinadora senior responsable de los distintos procesos para México, Centroamérica, Colombia, Ecuador, Venezuela y el Caribe. Tenemos también a Arturo Medina, que está por acá. Arturo es quien nos va pues, a hablar un poco de poco más de Mastercard. Él es licenciado en Administración de Empresas, maestro de la Escuela Bancaria y Comercial con más de 20 años de experiencia y pues desde hace 8 años ha trabajado para Mastercard. Es director senior para el desarrollo de aceptación en México y Centroamérica. También nos acompaña Rolando Romero. Él es ingeniero en telecomunicaciones por la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Comenzó en 2014 en el programa de becarios. Actualmente y desde enero de este año se convirtió en analista para el área de consultoría de Mastercard. Como pueden ver, es un equipo muy joven y pues vienen todos ellos a hablarnos de la empresa. Les agradecemos mucho su presencia y les pido que los recibamos con un aplauso. Bueno, hola. Antes que nada, muchas gracias por la invitación, Jaime, Ruth. Muchas gracias por permitirnos estar aquí hablando con ustedes. También viene con nosotros José Kranz. José Kranz es egresado del INAM. Él estudió Ingeniería en Negocios. Él ha estado mucho en la parte de consultoría y viene a apoyarnos y darnos apoyo moral a la práctica. Muchas gracias. Bueno, esta mañana quiero platicarles un poco de lo que llegamos a hacer en Mastercard, proyectos que llegamos a hacer dentro del área de consultoría, que es presentar cómo prevenir el fraude de transacciones dentro de para un banco. Un banco tiene como generalmente una balanza. El banco puede declinar todas las transacciones, decide declinar todas las transacciones y no tener fraude, pero la otra balanza es que esas transacciones no le van a dar dinero al banco. Entonces tiene que encontrar un índice óptimo de tal manera que pueda detectar el fraude al punto, lo pueda detectar preciso y que el banco no deje de fallar. Entonces esa es la idea de más o menos la plática. Es un modelo, bueno, por cuestiones de seguridad no les puedo dar como los parámetros, los modelos, pero sí más o menos como la idea o el marco de trabajo que usamos para construir estos modelos de fraude, que en esencia se basa mucho en estrategias de minería de datos, pero siempre junto con la visión de negocio de experto, ¿no? Estos modelos no pueden funcionar o no podrían funcionar si al negocio, si al experto no le hace sentido. Entonces, también hay una manera de hacerlo. Pues bueno, no sé cuántos de ustedes han escuchado hablar de minería de datos. Y aparte, personas de ellas que trabajan en eso, pero de aquí de la comunidad, ¿alguien sabe eso? ¿Qué es la minería de datos? ¿O ha escuchado hablar de eso? Bueno, la minería de datos es una disciplina que innova
muchas técnicas de estadística, muchas técnicas de probabilidad, mucha tecnología, las unen para sacar modelos predictivos, para encontrar patrones, para saber qué podría pasar en el futuro. Y esta técnica lo que hace muchas veces es, si los datos llegan a ser muy ruidosos o que con mucha variabilidad llegan a encontrar esos patrones y tal, ese ruido, justo para encontrar esos patrones que queremos hacer. Pero la mayoría de datos, digamos que es, tal vez para términos un poco más burdos, es como usar R con muchísimos datos y con computadoras muy potentes. Bueno, dentro ahorita de cómo vamos a abordar esta modelación, vamos a usar una metodología que se llama SEMA, que es muy usada en SAS, pero hay otro tipo de metodologías para hacer frente a este problema. SEMA lo que hace es agarrar los datos y les hago un sampleo, que es el sampleo. Ya que tengo ese sampleo, exploro esas coyunturas que pueden tener los datos que no son evidentes para mí, o podrían ser evidentes, y tener hipótesis acerca de los datos y decir, sí, creo que vale la pena estos datos. Luego viene una parte de modificación. En esta modificación es la parte de las partes más cruciales de los modelos. En estas modificaciones es quitar ruido a las variables, crear nuevas variables, imputar datos, extraer datos que no están haciendo mucho ruido. Ya cuando tenemos ese pool de datos bastante ya limpios, los vamos a modelar, que es el modelo. En el modelo, y finalmente para modelos predictivos, que es lo que vamos a presentar, son modelos, básicamente son tres, no hay que usar muchos, pero con diferentes estructuras, que es la regresión lineal, bueno, regresión lingüística, árboles de decisión, que es lo que más vamos a hablar ahorita, y redes neuronales. No sé si ustedes han escuchado hablar de estos modelos, seguramente regresión sí, y si no, no les va a costar mucha gracia. Pero al menos de redes neuronales y árboles de decisión igual pueden ser temas nuevos. Pero al final del día es como la misma idea de la regresión. Tomo ciertas variables, las modelo con cierta estructura y me va a dar una otra. Y esa va a ser una predicción o sacar una probabilidad. Luego, en minería de datos no hacemos solo un modelo, hacemos muchos modelos, porque no sabemos cuál va a funcionar al final. Si nos casamos con un modelo, puede ser que estemos perdiendo riqueza de otro modelo. O podemos hacer muchos modelos juntándoles a un modelo. Entonces, como que hay que juntar muchos modelos, hay que hacer muchos modelos, pero al final tenemos que decidir por un modelo. Puede ser que un modelo sea la combinación de varios modelos, o solamente uno que ya hicimos. Entonces, esos modelos los ponemos a competir. ¿Y qué es competir? Es, tomamos una métrica y decimos la mejor métrica que sea, que tenga, no sé, por ejemplo, el criterio de Aikaique. El mejor criterio de Aikaique es el que va a ser el ganador, o el que clasifique mejor mi modelo. Entonces, la idea es ponerlos a competir bajo esa métrica y luego decir, ese no es el ganador. ¿Sale? Ahora, para el sampling, la parte del muestreo es importante. Existen diferentes formas de hacer muestreo. Uno es el muestreo aleatorio, de certificados muy numerados. El aleatorio es, tienes muchos datos y te agarras datos aleatorios. No hace nada. El muestreo certificado es, quiero preservar ciertos grupos en esa, o el porcentaje de ciertos grupos en mi muestra. Por ejemplo, yo quiero sacar la estatura promedio de la Facultad de Ciencias de hombres y mujeres, pero igual son muchas personas. Entonces mi sampleo yo quiero que siga conservando la misma proporción de hombres y mujeres cuando haga mi sampleo, ¿sí? Esos grupos pueden ser ya mucho más refinados. Para Mastercard, por ejemplo, bueno, para dentro de este modelo pueden ser tenemos diferentes segmentaciones de clientes. Hay clientes affluent, hay clientes oro, hay clientes masivos, hay clientes Centurion, todos esos nombres fancy. Pero queremos preservar esa muestra, ese
de todos nuestros datos y conservar esa misma proporción. Ahora, un paso antes tal vez es preguntarnos por qué haremos una muestra. Aquí la respuesta es, a veces nosotros como Informatica vemos todas las transacciones de todo el mundo. Entonces, imagínense decir, quiero saber el ticket promedio de las transacciones de Estados Unidos. Pues son muchísimos datos, muchos datos, y entonces esos datos no los podemos trabajar completos. Sería muy bueno si tuviéramos la tecnología y los pudiéramos trabajar completos y que los análisis sean rápidos. A veces para sacar un promedio nos puede llevar una semana, un mes, que la máquina está corriendo, está haciendo sus procesos, y al final del día no obtenemos cosas rápidas. Por eso hacemos ese sampleo. Luego, dentro de data mining, cuando ya tenemos ese sampleo lo vamos a partir en 3 tablas o en 3 grupos de datos. El primero es entrenamiento. Ese entrenamiento es para estimar los puntos de corte coeficientes que vayamos a tener de nuestra muestra. Por ejemplo, si vamos a hacer una regresión lineal, esos betas los vamos a estimar con esta tabla de entrenamiento. Pero existe otra tabla. Bueno, el best practice o las mejores prácticas para hacer esto es del moche que hicimos del sampleo, sacamos un 60-70% de ese sampleo para la parte de entrenamiento. Ahora, luego, para decir que nuestros datos están bien o que nuestros modelos están bien, usamos otra tabla que es de validación. Y esa validación simplemente sacamos nuestros coeficientes, los estimamos y vemos con la otra tabla que también se comportaron nuestros coeficientes. ¿Sí? Esto generalmente es prácticamente en 30 y 40. Luego existe otra tabla que se llama testing, que ya es como la prueba final. La prueba final para decir mi modelo quedó bien. Y generalmente va de 0 a 10%. ¿No? ¿Podemos prescindir de él? Sí, podemos. Ahora, para exploración, que es una parte donde ya te estás metiendo a los datos, estás viendo qué hay en los datos, qué están diciendo los datos. Antes de seleccionar esas variables, empezamos a ver las relaciones o correlaciones que existen entre ciertas variables y empezar a hacer hipótesis acerca de estas variables. Por ejemplo, mi amigo Kranz es una persona que es muy ágil, ¿no? Y a él le gusta gastar mucho. Entonces, a él, las transacciones que él tiene, por ser una persona ágil, van a ser transacciones generalmente altas, ¿no? Él compra, no sé, joyas cada fin de semana. Entonces, hay una correlación entre ser ágil y tener transacciones altas. Y esa hipótesis lo vamos viendo aquí. Ahora, también en esta parte existen como poder hacer hipótesis acerca de si las variables que podemos hacer las podemos juntar. O sea, si podemos juntar varias variables en una, porque igual están dando la misma información. U otra, que es muy interesante, es si tienes una variable que es categórica, pues no es continua, es de clase, esta variable, ¿cómo la haces más chiquita o quitar la dimensión para que el modelaje sea más sencillo? Como por ejemplo, el código postal. Imagínense el código postal de todo el país. Si quieren encontrar grupos de códigos postales, es más fácil primero agruparlos y luego ya modelarlos. ¿Sale? Esto tiene es uno de los métodos que vamos a usar, un método discriminante. Él es el que propone esta forma de reducir la dimensión de las variables. Luego viene la selección ya de variables, donde vamos a remover variables que, por ejemplo, no estén muy limpias. ¿A qué me refiero que no estén muy limpias? Es, por decir, los datos de las transacciones queremos conocer si son hombres o si son mujeres, y el dato de la transacción hombres-mujeres viene muy poco poblado. Viene mal poblado, a veces dice hombre, mujer, a veces dice P o dice R y no sabemos qué significa eso. Entonces, generalmente las variables que no son muy útiles, que no nos están dando mucha información, las removemos. Seleccionamos variables que estén lo
suficientemente limpias para poder hacer nuestro modelaje y descartamos otro tipo de variables que no nos están sirviendo. Puedes está jugando buscaminos. Luego viene una parte que les digo es esencial, que es modificar nuestros datos. En esto de modificar nuestros datos si tenemos datos que son muy dispersos, pero que creemos que tienen una relación con respecto a lo que vamos a hacer, pues empezamos a transformar de tal manera que podamos reducir ese ruido. Por ejemplo, mucho en series de tiempo que nos enseña Ruth es, en nuestra serie de tiempo le aplicamos logaritmo natural y suavizamos la serie de tiempo. Otro tipo de modificaciones podría ser estandarizarlas, prestarles un media y dividirlos en covarianza. Pero aquí también viene otro punto muy importante, que es crear variables. Esta creación de variables, la idea es que ustedes tengan la imaginación para hacer nuevas variables con las variables que ya tienen. Ejemplo, tenemos número de transacciones y tenemos el límite de crédito de la tarjeta de Krantz. Entonces, una variable que podríamos hacer es qué proporción del límite de crédito de la tarjeta de Krantz representa la transacción que hoy hizo, o cuánto es lo que debe Krantz con respecto al mes anterior. Entonces puedes ahí crear 1000 variables, 1000 cocientes, y esto va a ser esencial. Puedes hacer una hipótesis simplemente decir, bueno, esta variable quién sabe si la vaya a usar, o puede ser que sí, ¿no? Aquí lo que les puse es probar, no les cuesta nada, pero no probar cuesta mucho, ¿no? Entonces, en ese sentido puedes perder información, puedes perder ciertos patrones que los datos, si los transformas, te podrían decir, pero a veces no es tan evidente sacarlos. Ahora, imputar datos no es como la mejor práctica. A veces las formas de imputar los datos es, por ejemplo, si vienen ciertas transacciones con ciertos valores missing, ¿no? O valores nulos, que quisiéramos que nos den información, esa variable una de las formas es meterles la media o meterles la mediana o hacer toda una distribución y meterla esa distribución durante esos missing values. Esto no es best practice, o sea, en la academia tal vez sí funcione, pero al menos en la parte que te voy a presentar no funcionó, y no funcionó por el hecho de ¿qué tal si esos valores missing tienen una relación directa con la variable que vamos a predecir? No sabemos, entonces los dejamos tal cual como está. Y bueno, la parte de modelación. Aquí vamos a hablar de árboles de decisión específicamente, porque la forma de hacer nuestras reglas de fraude tiene mucho acerca de cómo hacer estos árboles de decisión. Los árboles de decisión básicamente son ifs. If tal pasa, entonces le agrego una probabilidad de elementos a árboles. Existen aquí tres tipos de usos para nuestro árbol de decisión. La primera es para tomar decisiones, por ejemplo, si fue fraude o no fue fraude, pero si hacer rangos, hacer un scoring de las variables que queremos explicar, y otra ya es una estimación puntual. ¿Sí? Algo importante en las decisiones es, el árbol de decisión nos va a arrojar una probabilidad, pero la probabilidad de un evento es 80%, 70%, no nos dice mucho hasta que nosotros pongamos un umbral. Es decir, si estamos diciendo si la probabilidad de un evento es fraude, si la probabilidad es mayor al 70%, entonces va a ser fraude, y si no, no va a ser fraude. Hoy, así es como lo voy a estimar. Entonces, este punto del umbral es importante, ahorita lo tocamos un poquito más. Generalmente los árboles de decisión se gobiernan por 4 parámetros, que uno es las separaciones que se vayan a hacer en cada punto. A veces las separaciones pueden ser como
no sé, si te vas a la izquierda, o sea, un punto, por ejemplo, 10, y es mayor a 10 o menor o igual a 10. O pueden ser varios, de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 10. Otro es, por ejemplo, cuando parar. O sea, porque el árbol de decisión empieza con todos tus datos y empiezas a hacer estos ifs, los empiezas a construir, pero ¿hasta dónde lo vas a parar? Puede ser que digas, bueno, ¿sabes qué? Bueno, para cuestiones de fraude, la estrategia que usamos es, hacemos una estimación o una primera capa de protección contra fraudes que son generalmente usuales, y luego capas de fraude donde ya los fraudes son muy específicos, son ataques muy del momento que no generalmente pasan. Y al decirle al árbol de decisión, quiero que pares hasta que tengas, no sé, si tienes menos de 1000 transacciones en ese nodo del árbol de decisión, ahí déjalo. Y si queremos seguir más adelante, bueno, puede ser que sigamos. Para este tipo de modelos tenemos realmente dos variables continuas y variables categóricas. Las continuas pues las conocemos todos, y las categóricas pues tienen una categoría que puede llegar a tener orden o no, pero siguen siendo categóricas. O sea, no tiene un sentido, o sea, el promedio del código postal no tiene ningún sentido, pero sí la ubicación, sí decir el código postal está cerca de este otro código postal. Entonces, para esas variables que son categóricas, existen varios tipos de criterios. Uno es el tipo cuadrada, otro es el de Gini y otro es de entropía. Y para variables continuas existen simplemente dos, bueno, existen varios, pero los más usados que hoy en día es esto, es de varianza y una F que es muy parecida a la cuadrada, pero en distribuciones continuas. Entonces, para hacer esta bifurcación, supongamos que tenemos un árbol bifurcado, a un lado o al otro, en variables continuas es, por ejemplo, si yo quiero encontrar el punto óptimo para saber cuándo es fraude y cuándo no. Entonces, en la primera parte, digamos que tenemos una cierta cantidad de datos, tenemos rangos de dinero, transacciones de 0 a 10,000, y tenemos que en ese punto del árbol, la probabilidad de que, en este caso, fraude, digamos que es 1, es del 90%, y de que no sea fraude es del 10%. Si esos datos los partimos en dos, ¿y de dónde los partimos? En la parte del rango, de 0 a 3.500 pesos, 3.500 a 10,000, podemos tener otro tipo de probabilidades. Por ejemplo, el lado izquierdo es el fraude disminuyó notablemente y en el otro el fraude aumentó bastante. Para la parte de las variables categóricas, esas de grupos. Estos grupos, por ejemplo, si estamos hablando de países, donde en ciertos países puede haber que sean más probable que haya fraude, por ejemplo Venezuela, simplemente separar esos países o esos grupos de países que pueden ser más riesgosos es otra forma de separar el árbol. ¿Va? Entonces, ahora la idea es cómo hacemos o cómo encontramos este punto óptimo. De forma empírica, si tenemos todos nuestros datos, podemos ir por cada uno de esos datos de forma continua y decir, a ver, si lo parto aquí, ¿cómo es mi probabilidad? ¿No? O cómo aumenta o cómo disminuye su probabilidad. Y así lo voy haciendo en cada uno de los puntos. Aquí les puse un ejemplo donde digo, bueno, si fuera menor a 100 o mayor a 100, nuestras probabilidades de que sea fraude, en este caso del 90 disminuyen en ambos casos, no me da más información acerca de esas transacciones. Pero por ejemplo, si fuera 3.500, las probabilidades se separan perfectamente, bueno, no perfectamente, pero bastante bien, en donde podemos decir, mira, aquí es evidente que es fraude, aquí es evidente que no es tan fraude, porque no es fraude. Y pasa igual en el punto donde los cortes llegan a ser mayores. Entonces, empíricamente es encontrar el punto donde, digamos, aquí es donde vamos a hacer la separación, y esa separación nos va a ayudar a predecir de mayor forma. Y esta es como la estructura general del árbol de decisión.
que es muy diferente a la regresión lineal. La regresión lineal como que todo pasa al mismo tiempo, aquí como son x que van hacia abajo. Bueno, esto lo hacemos por cada una de las variables. Cada variable empezamos a hacer esta separación. Una de las cosas características de la decisión es que es jerárquico. Sí importa cuál vale primero y después se va bajando. ¿Sí? O sea, por ejemplo, para cuestiones de fraude podemos decir la primera separación va a ser si es cliente affluent o es cliente o no es cliente affluent. La siguiente separación para el cliente affluent puede ser tipo de comercio y para el otro puede ser monto de la transacción. Entonces, es jerárquico y sí depende cuál vas metiendo primero. ¿Sí? Y para seleccionar perdón, estas variables de cuál va primero, por qué no poner una, poner otra, lo que se llega a hacer es usar esta métrica que se llama logwork, que es, ya que tenemos esta tabla de contingencia que les había explicado en el slide anterior, sacamos el estadístico de aquí cuadrada, simplemente le aplicamos el logaritmo natural a eso y ya nos da una cierto orden, donde a mayor número la variable tiene mayor información o la variable es la mejor predictiva para ese punto donde vamos a separar. Sí. Entonces, bueno, que les queda claro más o menos cómo funcionan los árboles de decisión. Ahora, atrás de estos modelos podemos usar muchos, pero aquí el interés es mostrarles cuál es el árbol de decisión por esta parte de los que vamos a aplicar o vamos a hacer reglas de fraude, y nosotros nos es importante como cubrir esas reglas de fraude. Ya que tenemos varios modelos, esos modelos pueden empezar como les platicaba. La primera bifurcación puede ser que sea cliente apto o que no sea cliente apto. O puede ser la primera bifurcación que sea el tipo de comercio de una manera o tipo de comercio de otra manera. O puede ser que sea el país donde estás, donde hicieron una cierta transacción, o otro grupo de países. Entonces, estos modelos, que pueden ser varios, la idea es no casarse con uno, es ponerlos ya a competir. Estas competencias, para fraude nos interesa mucho que también separan nuestras reglas en fraude, o sea, cuándo detectas rápido el fraude y cuándo no. Existen tres métricas, bueno, existen más, pero para las cuestiones de decisiones, una tasa de misclassification, que es qué tan mal clasificaste o qué tan bien clasificaste tus decisiones, sí, o sea, el modelo que tan bien clasificó las decisiones que vas a tomar. La otra es, por ejemplo, le puedes poner un costo. Un costo, por ejemplo, es ¿cuánto le cuesta al banco comerse el fraude? Comerse el fraude es que hubo una transacción que fue fraudulenta, el cliente no es mía, y que el banco no tiene forma de recuperar ese dinero y dice, bueno, lo tengo que pagar yo. Y los bancos pagan muchos millones de pesos al mes por fraude. Entonces al banco sí le interesa mucho no pagar esos millones de pesos. Por la otra es el estadístico de Kolmogorov-Smirnov, que bueno, creo que cuando estábamos en estadística 2, la Kolmogorov-Smirnov nos decía, bueno, tenemos una distribución teórica, la distribución empírica, y vemos qué tanto se parece. Acá va a ser la distribución cuando sí fue fraude y la distribución de cuando no fue fraude. En estadística 2 buscábamos que esas dos estadísticas, bueno, que la estadística empírica, bueno, la distribución empírica y la distribución teórica se parezcan mucho. Acá lo que queremos es que se paren. ¿Por qué? Para que digamos, este tipo de transacción, este tipo de modelo me da una distribución bastante más separada con respecto a otros modelos. ¿Sí? Entonces, básicamente la forma de hacer este tipo de evaluaciones es estas tablas de verdaderos positivos, falsos positivos y todo eso. Que esto es muy usado en línea, todos la conocen.
de estas tablas, una parte para evaluar un modelo también son las curvas de ROC. No sé si conocen las curvas de ROC. Bueno, las curvas de ROC simplemente se construyen bajo esta tabla. En nuestra tabla construimos dos medidas, que es sensibilidad y especificidad. De sensibilidad, ¿qué nos podría decir? Que de la... dice, ¿verdad? Positivo, de los valores reales que fueron, por ejemplo, no fraude, ¿cuántos sí capturé que fueron no fraude? ¿Sí? O sea, ¿cuántos realmente sí les atiné? Y la especificidad es cuántos de los que yo dije que sí eran fraude y sí le pegué, bueno, cuántos de los que sí les dije, o sea, que sí fueron fraude con respecto a todo lo que yo pedí. ¿Sí? Entonces, armamos este espacio de especificidad y vamos mostrando los puntos. Ahora, aquí es un punto ya importante. ¿Cuándo decimos que es un verdadero positivo o un falso positivo? Nuestro resultado va a ser una probabilidad. La probabilidad es 80%, 10%, 15%. Entonces, nosotros tenemos que definir hasta cuándo vamos a decidir si esta probabilidad se cruza este umbral, la consideramos fraude, o si es antes, no la consideramos fraude. Entonces, lo que hacemos es buscar todos esos puntos y a ver el mismo modelo durante todos estos umbrales, vemos dónde se está parando. Y todas esas resultados de estas tablas los vamos marchando aquí por modelo. ¿Sí? Bueno, ya que tenemos ese modelo y aplicamos estos umbrales para todo este modelo, lo aplicamos para todos los otros demás modelos que hicimos. ¿Sale? Entonces, bueno, aquí es un poco de cómo lo estaríamos viendo, cada punto definiendo cada umbral. Y al final las pruebas de ROC es, visualmente nos buscamos o vamos a tener este tipo de resultados. Ahora, como buscamos un modelo padre, visualmente la idea es que el modelo se pare lo mejor posible con respecto a todos los demás modelos. Entonces, si un modelo nos queda de esta forma, es muy plano, pues no está separando bien. Entonces, damos un modelo de esta forma, es que el modelo está separando bastante bien. Hay muchos modelos que a veces gráficamente se parecen mucho y en cierto punto no parecieran iguales y no sabemos decidir, ¿no? Entonces, depende de muchos criterios de forma de decidir, simplemente son herramientas para decidir qué modelo se puede usar. Ahora, fraude, vamos a fraude. ¿Qué es el fraude? El fraude es una transacción que se hizo que el cliente no reconoce. ¿Sí? O sea, se hizo una transacción con la tarjeta de ustedes. Ustedes la ven en su estado de cuenta y dicen, esta tarjeta, esta transacción no la reconozco, yo no la hice yo. Les vas con el banco y le hablas y le dices, oye, es que no, esas transacciones no las hice. El banco no te va a decir, ah, sí, claro, tengo dinero por eso, ¿no? Tiene que hacer una investigación y una serie de cosas para decir si él no la hizo o si sí la hizo. No, pero ahora, aquí hay diferentes tipos de transacciones. Generalmente, como que los primeros layers que tenemos es si la transacción fue con tarjeta presente en territorio nacional, o estuvo presente en transacciones en el extranjero, o no estuvo presente. No estuvo presente pueden ser transacciones por internet, que simplemente mete los datos de tu tarjeta y sale la transacción. Pueden ser tarjetas en internet, pueden ser seguras, pueden ser no seguras, pueden ser ventas por teléfono, pueden ser cargos recurrentes. Hay mil formas de este tipo de transacciones. Ahora, una de las complicaciones, esto ya es como mundo real, es cómo definimos el fraude. El fraude no nada más son las transacciones que dijo el cliente, estas no las reconocí, porque pudiera ser que hubo una transacción que la hicieron, pasó la transacción, el cliente dijo, oye, yo no estoy usando mis tarjetas, y esa transacción, bueno, el banco bloquea por seguridad esa tarjeta de crédito, pero el defraudador siguió tratando de hacer más fraude, ¿no? O vaciar la tarjeta. Mucho de lo que hacen los defraudadores es
saco una transacción de 2 pesos en el Oxxo, veo que no la han bloqueado, y luego me voy a Liverpool y feria, ¿no? Pero el defraudador no sabe cuánto hay en esa tarjeta, ¿no? Puede ser patrones de fraude. Entonces, como parte de las transacciones que no, de esas declinadas que no sabemos si fueron fraude o no, una forma es, cuando pasó el fraude, tenemos una línea de tiempo y decimos todas las transacciones que pasaron desde que me dijo el cliente que fue fraude hasta acá van a ser fraude. Eso es como muy conservador o muy ambicioso, porque pudiera ser que nada más hubo un tiempo donde la tarjeta se bloqueó o pasaron otras cosas y no necesariamente fue fraude. Por ejemplo, los cargos recurrentes. Si ustedes dicen, bueno, el cargo recurrente siempre me cae el 5 de cada mes, y ese 5 de cada mes resultó que cae en esta ventana, también fue fraude, pero no necesariamente fue fraude. ¿Sí? Ahora, hay otra forma, vamos a definirlo durante igual un cierto tiempo, pero que sea el mismo tipo de transacción. O sea, por ejemplo, este defraudador que fue al Oxxo y luego al Liverpool, ¿qué hizo? Tuvo la tarjeta presente y se movió en un cierto rango y en un cierto tiempo para decir estas transacciones fueron fraude. A veces la complicación es cuando las transacciones son declinadas, ¿cómo las identificas que realmente fueron fraude esas transacciones declinadas? Y por eso les digo, esas transacciones que siguieron después de la transacción fraudulenta son las que marcamos como fraude si tuvieron la misma forma de compra con respecto a la transacción que hizo la primera. ¿Sí? Por ejemplo, un cargo recurrente ya no entraría ahí si tomamos el mismo ejemplo que el señor de Liverpool, ¿no? Porque ya es otra forma de pago. Entonces, bueno, una de las variables que generalmente se usa en la industria para hacer estos modelos de fraude, pues damos el número de cliente, el número de tarjeta, el número de autorización, cada transacción tiene una autorización, tipo de tarjeta. Por ejemplo, hay veces que pues, las tarjetas Sam's Club, el fraude porque pues, es Sam's Club y Sam's Club dice, te doy la tarjeta en 10 minutos y 10 minutos ya la puedes usar, ¿no? Puede ser mucho fraude. Es un tipo de tarjeta que tenemos que tener foco. Tipo de transacciones que fueron aprobadas, declinadas, también para conocer sus patrones. Estas son como las variables inputs para nuestro modelo. Otras que tal vez a veces no consideramos mucho en el score son la fecha de caducidad de la tarjeta, cuándo la tarjeta se dio de alta con respecto a la transacción que estás haciendo, cuántos meses el cliente lleva siendo cliente del banco, porque hay clientes que llegan y se sacan mi tarjeta, te dan la tarjeta y van a la feria y nunca pagan y se van. Y eso te lleva mucho con tarjetas donde tienen 2 días en el banco y el tercer día ya se vaciaron la cuenta. Aviso de viaje es muy importante a veces. Bueno, en algunos bancos no les importa mucho el aviso de viaje, como American Express, donde tú vas y ya puedes transaccionar y decirle al cliente, sin decirle al banco, oye, me voy a salir de viaje. Pero hay veces donde sí, los bancos dicen, oye, necesito que tú me des el aviso de viaje. Porque, por ejemplo, imagínense las transacciones en la frontera del norte y del sur. Al norte vamos, podemos ir tomamos una tarjeta, usamos la frontera y transaccionamos y no le avisamos al banco que íbamos a salir al extranjero. Puede ser que esas tarjetas no fueran tan riesgosas porque puede ser algo usual de los clientes en la frontera, pero si una persona que está en el Distrito Federal empieza a viajar y después hay una transacción en Venezuela o una transacción en Siria, pues ya lo paramos. También, luego, ahora, para las variables que creamos, como les digo, estas variables que son importantes que ustedes cuando hagan modelos de fraude las hagan, es variables de velocidad, que son muy importantes, que es de la transacción de ahorita, con una cierta ventana de tiempo hacia atrás, ¿cuántas transacciones llevo? Si llevo 5, si llevo 10, un humano no puede ser en un minuto 15 transacciones, no hay manera.
Esa es una máquina que está haciendo transacciones. Y también los montos acumulados, como es el monto acumulado del señor de Liverpool. Alguna transacción de 2 pesos, y luego la siguiente transacción ya llevó 10,000 pesos. Entonces ese monto acumulado en 2 minutos o 5 minutos también nos importa saber. También nos importa saber la distribución de consumo del cliente. El cliente tiene ciertos patrones, todo el mundo es de patrones, ¿no? Siempre, por ejemplo, creas que es Apple, pues transacciona siempre en joyerías, ¿no? Pero, por ejemplo, yo no soy Apple y yo no transacciono en joyerías, pero de repente viene una transacción de joyería y dice, oye, él no es trans, ¿no? Algo no está pasando. Hay otras variables que son los scores. Hay muchos scores que hay muchas empresas los venden para que las empresas lo tomen como inputs. Estos scores es qué tan riesgoso es que sea el fraude. Porque hay una correlación importante entre las demás variables, sí las hay, pero son scores que ya atacan de una manera muy específica. Las empresas que dan esos scores son Falcon, Mastercard, también la Visa, que son scores que te dicen, bueno, del 1 al 10, esta transacción es 9 que sea fraude, ¿no? Que sea 8, que sea 7. Entonces, esas variables de inputs realmente son muy buenas cuando detectas, cuando los fraudes son muy evidentes. Pero cuando los fraudes son muy escondidos, no son tan buenas. Entonces, a eso es lo que vamos a atacar. Otra terminología o medidas que se usan en la industria es el hit rate. El hit rate es de las transacciones, de las que yo dije que fueron fraude y que sí les atiné con respecto a las predicciones que yo dije. O sea, en nuestra tabla de contingencia es de las predicciones que yo dije que eran fraude, a cuáles sí les atiné, cuál es el porcentaje de eso. Aquí es donde nosotros buscamos que fuera grande. Detection rate es de todo el fraude que hay, cuánto yo sí detecté. El otro es, bueno, los falsos positivos, que todos lo conocemos, y cuántos casos se generan al día. Esto es muy importante porque los bancos no tienen un call center o un área de fraude con gente infinita. Entonces, muchas veces, las decisiones de cómo administrar el fraude van en la capacidad de las personas o la capacidad del banco en hacer estas transacciones. Hay bancos que te dicen, ¿sabes qué? Solo tengo 10 personas, y 10 personas, cada una van a poder tener 100, o sea, cada una puede atender 100 casos, ¿no? Entonces ahí tenemos 1000 casos al día que puedo generar. No puedo generar más porque no tengo esa capacidad. ¿Qué le pasa a eso al otro fraude? No tengo esa capacidad. Bueno, eso es lo que... Ahora, hay otras donde también cuánto es lo que le ahorramos al banco de esa transacción. O sea, cuando fue fraude, podemos suponer que en una tarjeta de crédito yo tengo 10,000 pesos en la tarjeta de crédito, ¿no? Como límite. Estoy en ceros, hago una primera transacción y es de 1,000 pesos. Y esa la detecto y fue fraude, pero ese fraude ya me lo comí. Esos 9,000 pesos que me sobran, puedo suponer que es el que le estoy ahorrando al banco, por el que mi modelo le va a estar ahorrando al banco para el fraude. Como industria, pues eso es una exageración porque no todos los defraudadores llegan y hacen todas las transacciones hasta vaciar la tarjeta. Pero best practice es tomar como el 20%, 30% de este modo de ahorro del fraude. Y la otra es qué tan rápido mi modelo detecta el fraude. Es que los defraudadores no necesariamente en un día sacan todo el dinero, puede ser que lo vayan haciendo paulatinamente. Entonces, en 7 días, ¿qué tan rápido detecta el fraude? 15, 30 días. Estas son métricas que se usan sí o sí en la industria y todas las personas de fraude conocen estas métricas. Ahora vamos a juntar las dos cosas, ¿no? Una de las estrategias que se usa para atacar el fraude es construir como ciertas capas de seguridad. La primera capa es como de tener el fraude más obvio, el que es más palpable, si esto fue fraude. Ya que pasa de esta primera capa de fraude, a veces lo que llegamos a hacer es dividir en tipos de transacciones: tarjeta presente, tarjeta no presente y tarjeta presente en escroto.
Y luego de ahí ya nos vamos a un aspecto más táctico, algo más preciso. En esta joyería de Cancún está habiendo un ataque y hacemos reglas para esa joyería de Cancún, etc. La administración de esto, generalmente, para la capa de las transacciones más riesgosas, se debería dar una administración hasta los 6 meses. En la segunda capa de protección es una administración entre 2 y 3 meses. ¿Qué me refiero con esto? Es volver a hacer los modelos cada 2 o 3 meses y ver que si los modelos que estoy haciendo están bien, pues tengo que calibrarlos o hacer los nuevos. Y los tácticos, que estos duran una semana, 2 semanas, ¿no? Entonces las áreas de fraude son muy dinámicas en este aspecto. La gente es muy creativa de muchos fraudes de todos lados y de todo, ¿no? Puedes pasar al siguiente. Ahora, dentro de estas capas de seguridad, ¿cuáles son las variables que realmente usamos? Es para la primera etapa, que es la de transacciones más riesgosas, usamos los scores de riesgo que ya vienen, que se platicaba, para más cerca, las frecuencias de transacciones, como para parar estas máquinas que a veces en 50 son transacciones en 5 minutos, las paras a la cuarta, la quinta, y el monto de la transacción, ¿no? Una transacción en joyería y de repente mi tarjeta de crédito hay una transacción de, no sé, 100,000 pesos. Entonces, como que esas luego no se fraude y las pagas. Pero para la tarjeta presente doméstica, vemos igual la hora de la transacción, en qué montos se hizo la transacción. Por ejemplo, es muy común, bueno, los cajeros automáticos solo tienen un cierto monto en que puedes sacar solo puedes sacar un cierto monto en un día. Pero cuando se reinicia a las 12 de la noche, ¿qué hacen los defraudadores? Los secuestradores. Van a sacar la transacción a las 11:30, y dice la persona, esperas, pasa una hora y ya tienes otra vez, se reinicia ese monto. Por eso es importante. Y el tipo de comercio, o sea, no es lo mismo transaccionar en un table dance que en una cafetería, ¿no? Entonces sí, también los tipos de comercio dependen mucho y cada uno tiene su pero acá hay historia. Antes un banco, no recuerdo cuál, a este tipo de comercio les decía que los clientes que iban tenían que ir a tomarse fotos. O sea, cuando tú pagabas a los table dance, te tomaban una foto. Entonces, pues, ¿qué es lo que hacía cuando la esposa se daba cuenta? Esta transacción no es mía, y le mandaba la foto del coche ahí. Así es un misterio. Entonces, sí, importa mucho el tipo de comercio. Para tarjetas dos bordes, es el modo de acceso. Ya les platicaremos un poco más, pero las tarjetas tienen dos formas o tienen información de dos formas. Una es la banda magnética y otra es el chip. En México todas las tarjetas son chip. Cuando clonan la tarjeta, lo clonan en la banda magnética. Es muy fácil de clonar. El chip no. Yo creo que no ha habido un caso en México que haya una clonación de chip. Pero en Estados Unidos todo es banda magnética. Entonces importa mucho la terminal, qué capacidades tiene, si tiene para chip o tiene para banda magnética y por dónde pasó. O sea, por ejemplo, aquí en México una tarjeta de banda magnética no debería de existir porque todas tienen chip, ¿no? Y como es tan fácil de clonar, entonces es más riesgosa que una transacción. Para transacciones de tarjeta no presente, pues es el país donde se hizo la transacción, ¿no? O sea, Venezuela es un país que clonan la tarjeta en todos lados. Países en guerra, Siria, pues también te van a clonar la tarjeta. El tipo de comercio, igual, por ejemplo, los sitios de apuestas es muy común que sea fraude. Y los indicadores de comercio, que si fue seguro, si no fue seguro. Seguro o no seguro me refiero a si nada más les pidieron el número de la tarjeta, o tuvieron que dar un password, o tuvieron que dar los códigos de atrás de la tarjeta. En ese tipo se maneja la seguridad. Entonces, las decisiones que vamos a tomar de los modelos que vamos a hacer son tres. Vamos a probar
dejamos pasar la transacción, declinamos la tarjeta o la alertamos. La alertamos es, le ponemos un foco y nos fijamos en la siguiente transacción, o le hablamos al cliente y le decimos, ¿tú estás haciendo estas transacciones? Y decimos, sí, sí, las estás haciendo. Ah, perfecto. Entonces, el flujo de la transacción, llega la transacción y va a un autorizador. Este es un mundo, como no tiene una idea, es enorme. Es una computadora, va a otra computadora, luego otra, y es lo que hace Mastercard, como decir, ¿dónde tiene aquí las transacciones? Luego nuestros modelos de fraude, y al final tomamos una decisión. ¿Sí? Entonces, recapitulando, va a ser, limpiamos los datos, que la limpieza de los datos generalmente nos lleva unos 60, 70% del proyecto, o del modelo que vamos a hacer. Siempre deberían darle gracias a Ruth y a Jaime cuando les dan datos bonitos, porque lo pueden hacer ya de una manera muy fácil. Pero en el mundo real esto pesca porquería de datos que no nos sale impresionante. Luego definimos qué es el fraude. Cada definición es con respecto a cada uno de los bancos que dicen esto es un fraude. Creamos variables nuevas. Luego, si hay una segmentación de clientes, que siempre hay, también la segmentamos. Esta segmentación ya viene dada, no necesariamente uno lo tiene que hacer. Y luego viene nuestra metodología para hacer este modelo. ¿Tienen preguntas? Dime. El banco, ¿hay una manera de hacer la partida de los estimados antes del cliente que efectivamente está bien? ¿Perdón? ¿Hay una manera de transmitir datos en la que el banco se pueda dar cuenta de una manera científica de que está bien antes del cliente? Sí lo puedes saber cuando tienes información adecuada. Y el fraude es bastante notorio. Por ejemplo, lo que les platicaba de yo no transacciono en joyerías. Luego compro mi comida, pago Netflix, gasolina, pero nunca joyería y nunca de montos grandes. De repente cuando salió del patrón de mi consumo, salió de esa distribución de consumo que yo tengo, sale muchísimas veces y ya digo, mira, sí fue fraude. Pero así 100% siempre hay una pues aleatoriedad donde puede ser que sea no, porque no estás presente ahí para decir, mira, pero sí hay manera con ese tipo de ¿alguien más allá arriba? Los datos son de Mastercard, por si los provee la... Es una muy buena pregunta porque Mastercard, bueno, lo que hace, parte del business de Mastercard es el switch. ¿Qué switch? Que es este banco que salió esta tarjeta le debe a este banco que es la del comercio. Y ese switch es lo que hace Mastercard. El problema con Mastercard en México y eso es que en México nosotros no switcheamos, no vemos la transacción. Entonces, las transacciones quien las ve es el banco mismo. Entonces nosotros cuando aplicamos el tipo de modelos, vamos al banco directamente y decimos, pásame tus datos, porque nosotros no lo podemos ver. Cuando se mi tarjeta de comete un fraude, aparece en mi estado de cuenta y con yo me reporto con el banco los voltea a ver ustedes. O el banco tiene modelos, supongo que tiene modelos diferentes a los que ustedes tienen, pero ahí ¿qué sinergia tiene el banco con ustedes? Bueno, cuando son tarjetas extranjeras, cuando son transacciones en el extranjero, Mastercard siempre da una opinión de esa transacción, tiene sus modelos de fraude y le dice al banco, yo creo que es fraude, pero el banco es el que toma la decisión. Cuando son casos extremos, Mastercard se cierra sus canales. Entonces, cuando son transacciones internacionales, si vemos esa transacción, si le decimos, oye, esta transacción es un fraude, lo que sea. Pero quien responde todo eso es el banco. Nosotros simplemente vamos a ver. Eso ustedes lo hacen de forma proactiva.
si yo no reclamase la transacción, ustedes aún así me publicarían la nueva que ya llegó una manera. Sí. Nosotros es parte de los servicios que da Mastercard, que es switchar con nosotros, usan nuestras carreteras y nosotros le damos todo para una serie de productos que te dan valor agregado. Por ejemplo, te dicen que esta conexión conceptual. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta con respecto a la Q4. Tienes tu tabla de confusión y tienes tu análisis de sensibilidad y sensibilidad. Y comentaste de acuerdo al comportamiento de la curva que tan bueno es el modelo. Pero ¿cómo ese modelo tú haces para que no caigas en una sobreestimación y pueda funcionar este mismo modelo para datos nuevos? Bueno, la sobreestimación la puedes como minorizar desde antes, ¿no? Desde tu sampleo, desde que por ejemplo, la estructura del árbol de decisión, que tu última rama tenga más de 20 transacciones. Porque la sobreestimación justamente, en el mundo del fraude lo podemos pensar así. Cuando hay ataques específicos, si Cancún se está llevando ahorita un ataque, solo pasa una vez en una parte determinada. Si estos modelos decimos, voy a poner reglas para que esto siga por los siglos de los siglos, ahí estaríamos sobreestimando. Entonces, esas transacciones decimos, sabemos que fueron fraude, pero no las voy a modelar, no las voy a tratar de precio porque fue algo muy específico. Y esto va a cambiar. Entonces, así es como puedes quitar la sobreestimación. Permíteme. Sí. Pregunta va en relación a cuánto tiempo es el máximo que se puede dar en procesar una transacción antes de decir al tiempo. Bueno, lo que hace Mastercard, la que hace transacciones es, creo que el tiempo son 2 segundos o 3. Si es 2 o 3 segundos no recibo respuesta, la pruebo. Pero en ese tiempo todo tiene que funcionar bastante lo que pasa. ¿Sí? Perdón. O sea, Mastercard es la carretera. ¿Sí? Y la carretera es, si pasa esta carretera tiene que ver el banco que a quien le vas a deber, tiene que responder oye, mi cliente si tiene los fondos, si tiene esto. Entonces, quien responde es el banco, pero las carreteras que se usan son las de Mastercard. ¿Sí? O sea, el Mastercard no puede llegar a decir, aquí te bloqueo, yo decido, no. Mastercard no es el banco. Pero si tú avisas, si Mastercard avisa de esa transacción, puede ser, es muy probable que sea fraudulenta. ¿Cuánto tiempo responde el banco? No, igual como 2-3 segundos. Todo eso tiene que pasar donde Mastercard ve la transacción, el banco, los dos bancos en sí tienen fondos, se cuenta, los modelos de cada banco también funcionan, todo eso es muy rápido. ¿Cada cuánto se actualiza el modelo? Depende de la estrategia, puedes pensar en más. Ahí. Esto, como si usamos esta estrategia de capas, esta la tendrías que recalibrar cada 6 meses. O sea, más o menos cada 2 o 3 meses, y estos ya son cada semana. Como actuarios, matemáticos, gente que le gusta la estadística, es muy interesante esta área porque es muy dinámica. Siempre la creatividad de los desarrolladores es impresionante. Sigue habiendo fraude, se va a seguir haciendo fraude y siempre va a haber formas de detenerlos y también como de explorar eso. ¿Tienes otra duda? A ver, algo nada más para que quede claro. Mastercard no es emisor de crédito en ningún momento. Entonces, todas estas reglas de aceptación son un servicio que Mastercard le da al banco. Y estas se aprueban primeramente Mastercard con el banco. Ok, quiero estos productos, acepto estas reglas. Entonces, a la hora que pasa la transacción, no es que Mastercard dice, yo creo que solo ahorita le gusta más, no lo aceptes. Ya están estacionados. Ya que
Gracias.